¿Cuántas veces hemos escuchado y leído la premisa sobre que la prisión no funciona? La pena no cumple su finalidad y la rehabilitación y la reinserción social del delincuente son ideales por demás utópicos, casi imposibles de alcanzar en la sociedad moderna. Les apuesto que ustedes como yo hemos leído y escuchado esta premisa durante mucho tiempo y muchas veces, porque además son el núcleo fundamental de una de las teorías más importantes del derecho penal y la criminología en la actualidad, que por supuesto toma como base la idea que por una parte la prisión pareciera no estar cumpliendo su finalidad porque asistimos en la sociedad moderna a niveles de reincidencia importante en los individuos que egresan de estas instituciones. Por la otra parte, la pena no logra su cometido porque no previene el delito, ni mucho menos intimida al delincuente, factores abiertamente relacionados, pues se esperaría que en la medida que la pena intimide al delincuente haya un mejor control y prevención de la intención delictiva y obviamente de la actividad delictiva. Son premisas, repito, fundamentales y básicas con las que ustedes y yo nos hemos formado durante décadas, con las que mis profesores me educaron y con las que a ellos también los educaron y además eran validadas al leer y observar textos de grandes autores actuales, modernos, de otras épocas, etcétera, que expresaban fundamentos y argumentos muy importantes para sostenerla y que ha llegado incluso a fortalecer corrientes políticas que buscan la abolición de la prisión y la abolición de la pena. Tomando este último aspecto, pareciera también ser importante pensar qué hacer si no existe la prisión. ¿Qué hacer si no existe la sanción? ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes? ¿Cómo los sancionamos si hay obviamente un contrato social establecido que establece la relación y la reacción entre lo que es la violación de la norma y la imposición de un castigo a esa violación de la norma? Son aspectos a considerar porque la producción en esta materia es muy amplia solo para argumentar la disfuncionalidad de la prisión, la pena y la rehabilitación y reinserción social del delincuente sin haber mucho aporte sobre las alternativas que tendríamos ante la abolición de estas instituciones. Por el otro lado, y como bien sabemos, ninguna teoría es absoluta en las disciplinas jurídicas y mucho menos en las ciencias sociales, vale la pena preguntarse cuáles son los cimientos de esta teoría y cómo los podemos leer en la actualidad. Si en realidad la prisión no sirve, si en realidad la pena no está cumpliendo la función y si en realidad la rehabilitación no es posible de ejecutar, igual que palabras poderosas como la reinserción social y la resocialización del delincuente. Es importante hacer algunas observaciones a estas premisas y plantear una crítica particular sobre la misma, además de plantear una alternativa a la visión que proponen. En el siguiente video, les pido que me acompañen, vamos a deconstruir los argumentos con los que se sostienen las premisas que les he comentado y vamos a plantear la idea sobre que no es que la prisión no funciona, lo que no funciona es la manera como operacionalmente hemos construido las políticas penitenciarias para castigar, porque hay una abierta confusión entre lo que es la pena, la prisión, la rehabilitación, la resocialización, la reinserción del delincuente y demás aspectos que parecen haber gozado de un sesgo muy importante, teóricamente hablando, durante las últimas décadas. Obviamente, la interpretación que les voy a proponer, la deconstrucción que vamos a hacer, es una visión criminológica basada en la experiencia y los argumentos que les voy a expresar sobre la base de lo que vamos a construir una idea que más adelante en el siguiente episodio vamos a seguir profundizando sobre la necesidad de operacionalizar estos conceptos de una manera diferente y con una visión diferenciada para que veamos que no solo es posible rehabilitar al delincuente, atenderlo integralmente, reinsertarlo a la sociedad, sino que también pensar y caer en cuenta que efectivamente la pena está cumpliendo su finalidad y que la prisión también está cumpliendo su propósito. Así que si te interesa este tema, continúa viendo, suscríbete, dale like, comparte y abierto como siempre a todas las opiniones, considerando por supuesto
que de lo que les voy a hablar es una experiencia personal, una percepción criminológica que en el libro, que les dejo el link en la descripción del video, pueden encontrarlo a mayor detalle. Así que bienvenidos a Finding Criminology. Vamos hoy a discutir sobre la finalidad de la pena, la finalidad de la prisión y establecer una crítica y una alternativa al sesgo importante con el que nos educaron durante muchísimo tiempo, tratando de aclarar los aspectos y dar un nuevo aporte operacional para distinguir las instituciones que hasta ahora parecen que se confundieron y nos llevaron a esa idea sobre la disfuncionalidad de la misma. Así que, bienvenidos. Para empezar a deconstruir la posición teórica de la que les vengo comentando y plantear un nuevo enfoque visual, epistemológico y teórico, por supuesto desde una interpretación criminológica, es importante distinguir algunos conceptos y algunas instituciones que operacionalmente parecen haber tenido una definición muy particular y que es lo que ha llevado a la confusión. Esta primera distinción que vamos a hacer tiene que ver con prisión y pena privativa de libertad. Como pueden observar en la cita que les refiero acá, se habla en muchos tratados, en muchos autores, incluso la cita que les referencio, tiene que ver sobre un artículo del 2018, donde se habla y se utiliza el término la pena de prisión. Igualmente, muchos códigos penales, como el nuestro, establecen que un individuo que comete un delito va a ser castigado con una pena de prisión. Obviamente esto toma una alusión muy particular y es a la clasificación de algunos tipos de penas según ciertos criterios particulares que, bueno, no vamos a profundizar en este caso, pero que aluden a la peligrosidad del individuo delincuente condenado a una pena y a los tipos de establecimientos penitenciarios donde ellos se van a albergar según la cantidad de años de sanción que se le imponga. Así, habría penas de presidio, de prisión, de internado judicial, de máxima seguridad, de arresto domiciliario, de asilo, de restricción, etc. Hablamos entonces que cuando nuestros códigos penales y nuestros autores teóricos con los que nos educamos nos decían, como el autor que acabo de referenciar, que la pena de prisión, automáticamente pensábamos que la pena es la prisión. Y eso no es así. El concepto que debemos diferenciar es que una cosa es la pena y otra cosa es la prisión. Y por no hacer esa diferencia y hablar siempre de la pena de prisión es cuando el argumento teórico ha sostenido que la prisión no funciona y parece a conveniencia, pareciera decir, o alguien, un observador perspicaz pudiera decirme en este momento, ya va, pero efectivamente hay una confusión allí, se habla de pena de prisión, pero lo que decimos que no funciona es la pena de prisión. Sí, es un argumento válido, pero no es tan válido cuando observamos muchos de los textos que se han escrito sobre las prisiones como institución y refieren que ésta ha fracasado. La prisión como institución, es decir, ese lugar cuadrado o ese lugar panóptico donde se encierran a los individuos como prisión. Distingamos entonces dos cosas. Lo primero es que una cosa es la prisión y otra cosa es la pena. La pena por excelencia, como he comentado, es la pena privativa de libertad, es decir, la privación de libertad de un individuo que puede ser en una prisión, en su casa, aislado en un municipio, etcétera, lo que la legislación establezca, pero por excelencia se suele cumplir en una institución penitenciaria, es decir, en una cárcel o en una prisión. Por lo tanto, la primera distinción que tengamos que hacer o que tenemos que hacer es la de que una cosa es la pena y otra cosa es la prisión. Por lo tanto, al sostener que lo que no funciona de los dos, la prisión, a lo que realmente nuestros teóricos debieron haberse referido es que lo que no funciona en la actualidad como tal es la pena privativa de libertad, no es la prisión. La prisión sí funciona, porque su función es una y exclusivamente una: el albergue de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de una sanción debidamente impuesta o en el albergue de esos individuos por una medida privativa de libertad de manera preventiva mientras se sigue un juicio para juzgar o en todo caso condenarlos o absolverlos por un delito en particular. Vistas así las cosas, vamos entendiendo un poco esta diferenciación que debió haberse hecho hace mucho tiempo y que Francis Cullen, por ejemplo, advirtió en los años 80 y advirtió también con otros temas como es la rehabilitación, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pena privativa de libertad es una cosa y prisión es otra cosa. La pena
es la que se cumple en la institución penitenciaria. Esta es simplemente una institución diseñada para el albergue de los individuos que han sido sentenciados al cumplimiento de una pena privativa de libertad. Por lo tanto, repito, lo que cuando decimos que la cárcel no funciona o la prisión no funciona, a lo que nos debemos referir es que a lo que no funciona es la pena privativa de libertad o la manera como privamos de libertad a los individuos. Y no es que los privamos, a la manera como privamos de libertad a los individuos, no es cómo los privamos en un lugar, sino a la manera como se administra esa privación de libertad. Porque además el argumento de sostener que la cárcel no funciona porque se violan los derechos humanos en esta, se violan las garantías constitucionales, se respeta la vida, entre otros aspectos, es un aspecto que no depende de la institución en sí, porque en realidad la institución como un ente programado, estructural y objetivamente hablando, no tiene ningún tipo de intencionalidad para violentar estas garantías constitucionales ni los derechos humanos de los individuos, mucho menos suprimir sus necesidades particulares. Es la manera cómo administramos la privación de libertad de los individuos. Por lo tanto, señores, ya podemos deconstruir el primer argumento. Lo que no funciona en la sociedad moderna no es la cárcel, no es la prisión. Lo que no funciona es la manera como privamos de libertad a los individuos. Porque de cierta manera la privación de libertad, como vamos a ver más adelante, cumple su función específica, que no es la rehabilitación, además, como ya les vamos a asomar y como va a haber un poquito de picante en esta intervención. Así entonces, ya tenemos el primer argumento desconstruido. La cárcel sí funciona. Y funciona porque su único fin es el albergue de los individuos privados de libertad. No es la rehabilitación de ellos, no es el tratamiento de ellos, no es la reinserción social, no es la intervención ni atención integral, no es una sanción como tal, encarcelarlos, no. La sanción es la pena privativa de libertad. Y la prisión es la institución en la que se cumple esa pena privativa de libertad. Y para cerrar este argumento y darle más solidez a esta posición teórica que les expreso, quisiera tomarles un ejemplo particular y en el que podamos ver esto un poco más claro. Supongamos que en una nación cualquiera, vamos a tomar el ejemplo de Saramago, ¿sí? La nación, el país de la ceguera, el país donde la muerte dejó de matar porque quería vivir, ¿sí? Un país abstracto, un país en X. Supongamos que en ese país a todos los delitos se les sanciona con pena de muerte indistintamente del tipo delictivo, indistintamente de su gravedad e indistintamente de cualquier factor que acompañe al delito. Por lo tanto, todo individuo que asesine, robe, hurte, lesione, etc., cuando es capturado, judicializado y encontrado culpable es condenado a la pena de muerte. Todos los individuos sancionados, por lo tanto, son sometidos a pena de muerte, es decir, son asesinados. En ese caso, en ese país, podríamos decir que la pena no cumple su fin y que la cárcel no funciona, porque la cárcel no existiría en todo caso. La cárcel sería, como fue en los tiempos antiguos, el lugar en el que el individuo es recluido para esperar que se cumpla la sentencia de pena de muerte. Entonces, allí podríamos hablar que la cárcel no funciona, que la cárcel no está cumpliendo su fin. Podríamos decir igualmente que la pena no está cumpliendo su fin. Obviamente, si decimos que la pena es rehabilitadora, que reinserta, que intimida, que previene el delito, podríamos jugar con estos argumentos como han jugado durante muchos años los investigadores en esta área, sosteniendo que efectivamente la pena no está tratando, no está rehabilitando al delincuente, y obviamente no lo está tratando ni rehabilitando porque lo está exterminando automáticamente. Puede que no esté previniendo el delito porque en ese país puede que los niveles delictivos permanezcan iguales a pesar de la aplicación de la pena de muerte a todos. Pero por ahora, y ya más adelante vuelvo a este ejemplo, por ahora interesa con este ejemplo mirar que ante una pena diferente a la privativa de libertad no tendríamos ningún argumento para sostener que la cárcel no funciona, porque la pena ya no es de prisión como nos solían decir, como nos solieron educar, sino que es la pena de muerte. Por lo tanto, al no ser privativa de libertad que se cumple en una prisión, simplemente no habría argumento para sostener que la cárcel o la prisión no funciona ni cumple su finalidad. Así, señores, que, repito, primer argumento desconstruido, no es la cárcel lo que nos sirve, son las políticas penitenciarias para administrar la privación de libertad de los individuos en una institución
penitenciaria, llámese cárcel, llámese prisión, llámese internado judicial, llámese como quiera. Es eso en realidad a lo que debemos aludir cuando hablamos que la prisión no funciona. Muy bien, siguiendo con los demás argumentos sobre reinserción social, rehabilitación, tratamiento, resocialización del delincuente y demás fines de la pena, tenemos que empezar por esto último, las finalidades de la pena. Hemos obviamente sido educados en dos grandes ejes teóricos sobre la finalidad: las teorías absolutistas, las teorías del control, las teorías de la retribución, llámese o póngale el nombre que quiera, repito, porque en este caso, lejos de ser teórico, dialéctico, lo que quiero es ser práctico con esta posición crítica teórica que les estoy asomando. Entonces tendríamos por un lado el eje teórico de la retribución y por otro el eje de la prevención, donde se incluye la prevención general, la prevención especial y otros aspectos. Vayamos a descartar y dar argumentos para deconstruir uno por uno las funciones de la pena y llegar al punto para sostener que la pena efectivamente cumple su finalidad y que la rehabilitación es posible. Primero, pensemos que la pena tiene por finalidad, como los argumentos teóricos no sostienen, lo que es la resocialización del delincuente y la reinserción social. Por supuesto que con hablar de resocializar se habla de lo que tiene que ver aspectos de una integración del individuo, o que el individuo, una vez que salga de la prisión, llegue a la vida en libertad se adapte de manera exitosa y sea un hombre exitoso que no vuelva a reincidir. Por supuesto que el concepto de resocialización también debería tomar muchos aspectos en particular, porque si decimos que la pena resocializa o la pena reinserta al individuo, tendríamos que decir o pensar si entonces la pena no debería estar acompañada de algún elemento, o la pena de algún elemento extra, para poder tratar directamente al individuo, o solo con sancionar a un individuo y llevarlo a una cárcel, ese individuo se va a resocializar en particular y se va a readaptar. Partamos de la premisa o del caso de un individuo condenado por un delito de homicidio y privado de libertad por un tiempo determinado. Supongamos que esta relación es cierta, es decir, que la pena resocializa al individuo. Al hablar que lo resocializa, por lo tanto, podríamos decir, bueno, si lo penamos, este individuo se va a resocializar, es decir, va a salir y no va a cometer otro delito. Pero la pena fue por homicidio. Si el individuo sale y comete un robo, hablamos que no se resocializó, porque cometió un delito diferente por el que fue condenado. Entonces, si la pena, siendo estrictos en términos, llamémoslos en términos médicos, es, por decirlo de alguna manera, el tratamiento para el delito de homicidio, el hecho de que el individuo al egresar de la prisión haya cometido un delito diferente por el que fue sancionado, significa que fue un fracaso la resocialización. Son preguntas importantes e interesantes que hay que hacerse y que en un próximo episodio podemos y vamos a profundizar. Por ahora interesa deconstruir la idea que la pena no resocializa ni reinserta al individuo. ¿Y por qué? Porque la naturaleza de la pena es incongruente de la naturaleza de la resocialización y la reinserción social del individuo. Además que para poder hablar de resocialización y reinserción social tendríamos que agregar un término intermedio que es el tratamiento penitenciario o la intervención penitenciaria, porque no hay resocialización ni reinserción sin un tratamiento o una intervención penitenciaria. Y todo esto en conjunto es lo que podríamos denominar, teóricamente hablando, rehabilitación del privado de libertad. Pero, repito, son dos elementos totalmente incongruentes, porque tú no puedes enseñarle a un individuo a vivir en libertad, ni las normas en libertad, separándolo completamente de la vida en libertad. Tú no puedes enseñarle a un individuo a sostener lazos sociales positivos con los demás, rompiéndole esos lazos positivos de la vida en sociedad, porque tengamos muy en cuenta que el encarcelamiento, la privación de libertad en una institución penitenciaria, en una institución total, como sostenía Goffman, tiene muchos efectos del encarcelamiento en el individuo, y esos efectos tienen que ver igualmente con romper y desestructurar su personalidad, su yo, con romper los vínculos sociales con el exterior y reconstruir una nueva personalidad en el individuo para la adaptación social y la subsistencia dentro de este nuevo evento o este nuevo contexto donde está sometido a diferentes presiones individuales,
sociales, psicológicas, físicas y hasta biológicas. Entonces es absurdo pensar que con la pena vamos a sancionar, vamos a resocializar, rehabilitar y reinsertar a un individuo. No lo podemos hacer, porque la pena en sí, como les he hablado, consiste en simplemente una sanción privativa de libertad que el individuo debe cumplir en una institución penitenciaria. Por lo tanto, ni la pena ni la cárcel son elementos para la resocialización. Para lograr este fin, lo que es la resocialización, la rehabilitación y la reinserción social del delincuente, tienen que haber planes conexos, independientes a la privación de libertad, independientes a la institución penitenciaria como tal, que se cumplan durante el cumplimiento de la pena. Y al hablar que se cumplan durante el cumplimiento de la pena, no hablamos de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, porque estas son, como su nombre los indica, medidas alternativas para cumplir la pena. No son formas de tratamiento del delincuente, de tal forma que cuando hablamos de tratamiento en libertad, de intervención en libertad y otros calificativos que se le dan a estas medidas alternativas al cumplimiento de la pena, estamos cayendo en un sesgo muy importante epistemológico y teóricamente hablando, porque no tienen que ver en nada con lo que es un estudio minucioso biopsicosocial para intervenir en lo que es el individuo privado de libertad. Cosa que, repito, en un episodio más adelante podemos profundizar y dar un nuevo enfoque operacional a estos conceptos, además de las vías ideales para lograr la intervención penitenciaria, el tratamiento y así apuntar un poco a la idea de la rehabilitación. Así pues, entonces, no es un fin de la pena la resocialización. La pena no está para resocializar al individuo, la pena está, valga el caso, para sancionar y penar al individuo que ha cometido un delito. Es absurdo, insisto en esto y lo repito, pensar que separando a un individuo de la sociedad vas a acercarlo más a la sociedad, vas a aumentar su nivel de sociabilidad, vas a aumentar su carácter prosocial, vas a incrementar sus vínculos sociales y sus lazos individuales para con otros grupos sociales, otros individuos y las instituciones de la vida en libertad. Difícilmente puedes enseñar a un individuo a vivir en libertad si le estás quitando la libertad. Así que esa es una regla básica, señores. La pena no resocializa, no reinserta y mucho menos rehabilita. Ahora, previene el delito la pena, que es otro eje en este aspecto. La pena como prevención, como intimidación. Podemos someternos básicamente a los índices delictivos. Si la pena previene el delito, no existiría realmente la comisión de nuevos delitos y hablaríamos que ante un nivel de eficiencia en la aplicación y cumplimiento de las penas, los delitos tendrían que llevar a una tendencia reductiva y en todo caso haber una mejor prevención del delito. Sin contar, que los argumentos criminológicos de John Bradway, por ejemplo, sostienen que en lo último que piensa un delincuente al momento de empezar la ejecución de su acto delictivo es en la sanción que formalmente le van a imponer una vez que lo capturen, y si lo capturan, por supuesto. De tal forma que la pena no tiene un efecto preventivo ni intimidativo en el individuo. Aún los países donde tienen un nivel de justicia con alta eficiencia en la aplicación de la pena, en su sistema de justicia en particular, muy transparente, con penas justas, con penas proporcionales, que además es un elemento, una condición extremadamente subjetiva, porque no hay un criterio estandarizado o no hay un criterio particular para sostener que un homicida sea justo, que pague 30 años o que una persona que trafica droga pague 15 años o entre 15 y 20 años, etc. Perdonen si no acerto en los tiempos de pena para estos delitos. Pero a lo que quiero hacer referencia es que lo que tiene que ver con la proporcionalidad de la pena es una tarea completamente subjetiva, que además no tiene ningún basamento empírico propiamente, ni mucho menos una relación particular entre sostener que tales años de privación de libertad o tales años de sanción van a conllevar a ciertos efectos particulares en el individuo privado de libertad. Porque tales efectos que buscaríamos, según lo que teóricamente nos han dicho, según lo que nuestros jueces se han educado, según lo que yo me he educado, en lo que nuestros legisladores también se han educado, es que al aplicar una pena
vamos a resocializar a ese individuo, vamos a intimidar a los delincuentes y vamos a prevenir el delito. Por lo tanto, ¿cuál relación hay? ¿Prevengo más el delito si le pongo más pena, más años de pena? ¿Lo prevengo menos, intimido más si le coloco más años de pena? Ni siquiera en los países donde se aplica pena de muerte y se ha aplicado con eficiencia hay un efecto intimidativo al delito, porque los delitos a los que se le aplica pena de muerte siguen igualmente cometiéndose y en niveles a veces incluso superiores una vez que empieza la aplicación de pena de muerte. Así que, señores, podemos desconstruir fácilmente ese argumento sobre que la pena previene el delito, que la pena intimida al delincuente, porque no es así. Ahora toquemos un elemento muy particular y tiene que ver con el ideal, filosóficamente hablando, de la justicia. La pena como el elemento institucional en la sociedad que reintegra el daño social, es decir, el efecto reivindicativo de la sociedad y obviamente para la víctima. Y es donde habría que preguntarnos también, ¿realmente hay una reivindicación del daño social y del daño individual hecho a la víctima por parte del delincuente una vez que cometió el delito y una vez que se le aplica la pena? Vale la pena pensar si la víctima de violación o la víctima de homicidio, la primera se siente reconstruida, menos traumada, menos violada, por llamarlo de alguna manera, y disculpen lo crudo, si su victimario es sancionado con una sanción de X cantidad de años de sanción. Habría que pensar en el segundo caso si la víctima de homicidio, si la persona asesinada resucita una vez que la persona, su victimario, ha sido condenado a X cantidad de años de prisión. Son argumentos que hay que tener en cuenta y que la victimología nos ha abierto un poco los ojos en estos aspectos, porque tengamos muy en cuenta que parece que a nivel individual no hay realmente un resarcimiento del daño hecho, porque en delitos como, por ejemplo, el tráfico de drogas, la corrupción, ¿qué tipo de resarcimiento tenemos si son, por llamarlo de alguna manera, delitos que no tienen víctima, objetivamente hablando? ¿Acaso conllevar a una persona que le encontramos tanta cantidad de sustancias estupefacientes, con sancionarlo por tanto tiempo, esa persona, hay una reconstrucción del daño hecho? Si ya dijimos por una parte que la pena no intimida, la pena no previene el delito, ¿acaso por por asignarle una cantidad de años a ese individuo con esa acción, vamos a tener una reivindicación del daño hecho en términos de víctimas? No, por supuesto que no. En términos sociales tampoco está ese daño reivindicado, porque tengamos muy en cuenta que la lógica con la que se basan nuestras penas o la teoría aceptada sobre esto tiene que ver con la del contrato social o con la idea de un contrato social. Yo doy parte de mi libertad para vivir la libertad restante en paz. ¿Y cuál es esa libertad que doy? Es someterme a ciertas normas. ¿Cuáles son esas normas? No voy a matar, no voy a herir, ni voy a robar, que son los delitos comunes en la conciencia colectiva según Durkheim. Ahora, cuando un individuo mata, hiere o roba, es obviamente apercibido de sanción para demostrarle a ese individuo que su acción no es la correcta y que por no ser la correcta va a recibir una sanción. Esa institución o esa acción en general le termina demostrando a la sociedad en general que no debe cometer un acto delictivo porque va a recibir una sanción. Es la lógica, insisto, de la intimidación y de la prevención. Pero es la lógica igualmente del contrato social. Y el contrato exige que haya una sanción al individuo que comete el delito. Y es ahí donde hay, obviamente, una reivindicación de las pautas del contrato social, porque en términos sociales no hay ninguna reivindicación. La acción delictiva produce un daño social que es básicamente irreparable, salvo que haya medidas estructurales, políticas, económicas, sociales, educativas, entre otras, que conlleven a la reparación del daño en los términos de la legitimidad institucional y la legitimidad social que el delito en sí ha hecho, en especial cuando es un delito frecuente o cuando son acciones frecuentes y que masivamente se expanden en la sociedad, demostrando que el acto delictivo puede ser y convertirse en una acción válida para ejecutarse si no hay una sanción efectiva, para castigarlos y controlarlos como tal. Entonces, no hay, por decirlo y de manera obvia, lo que es el efecto
reivindicativo ni en la víctima ni en la sociedad, es decir, ni a nivel micro ni macroestructural en la sociedad. Entonces, llevamos ya 3 finalidades de la pena deconstruida. Podrían preguntarme, ¿cuál es entonces el fin de la pena? Y es acá donde les expreso mi argumento teórico. La finalidad de la pena es simple y llanamente el castigo. No hay otra finalidad. La pena simple y llanamente lo que hace es castigar al individuo que cometió un delito. No es privarlo de libertad. El castigo es la privación de libertad. No es rehabilitarlo, no es resocializarlo, no es prevenir el delito ni intimidar al delincuente, mucho menos es recomponer el daño social que ya fue hecho con el acto delictivo. La función y el fin de la pena es el castigo. Y acá vuelvo al ejemplo del país de Saramago, donde solo se aplica la pena de muerte, ¿sí? En ese país, ¿cuál es la finalidad de la prisión? Si a todos los delincuentes los asesinan, es simplemente castigar. No hay otro efecto. No se buscaría lo que es intimidar al delincuente para que no cometan delito. No se buscaría prevenir el delito. No se buscaría resocializar porque ya no hay un cuerpo para resocializar, una vida para resocializar, una vida para reinsertar. Se está hablando simplemente de un castigo. Así que si tenemos en cuenta que nuestra pena por excelencia en la sociedad moderna es la privación de libertad, tenemos que tener muy en cuenta que la función de esa privación de libertad, de esa pena como tal establecida en ese tipo, es la de castigar al delincuente. No hay otra finalidad, es simple y llanamente sanción. Y acá, siendo un poco filosóficos, podríamos agregar que hay una finalidad conexa y es la de dar una legitimidad o mayor legitimidad al Estado como poseedor del monopolio de la violencia y además para demostrar o enviar el mensaje sobre que él como Estado es el único ente capacitado, encargado de ser violento. Así que por lo tanto, tú individuo violento, yo te castigo con la misma violencia que prohíbo que tú hagas, pero que yo soy el único legitimado para poder ejecutarla de manera legal, porque así está establecido en el contrato social. Entonces, tengamos en cuenta que al deconstruir todos estos argumentos, solo tenemos que unir hilos para saber que la prisión sí funciona, la rehabilitación es un ideal posible y que la pena está cumpliendo su finalidad. Y que, de cierta manera, el eje teórico sobre el cual nos hemos socializado está apostando a una visión epistemológica donde no hay una clara definición operacional de los conceptos. Y cuando hacemos una definición operacional de los mismos, como la que he desarrollado en este tiempo que hemos compartido, esto se aclara un poco más. Así pues, entonces, que podríamos decir, para cerrar esta conversación, que, primero, la cárcel sí funciona, porque su único objetivo es el albergue de los individuos privados de libertad según una condena definitivamente firme o según haber sido encontrados culpables de un delito en una condena definitivamente firme, o aquellos individuos que de manera preventiva son privados de libertad mientras se sigue ese juicio. La pena es la privación de libertad. Y la pena, al ser o al tener como único objetivo y única finalidad el castigo del delincuente, no rehabilita o no está hecha para rehabilitar. Su fin no es rehabilitación, ni reinserción, ni resocialización del delincuente, ni mucho menos el tratamiento del mismo. No. La pena es simple y llanamente castigo del delincuente, castigo del individuo culpable por haber cometido un delito. Por lo tanto, la pena es esa sanción que se cumple en una institución carcelaria cuya finalidad, insisto en esto, es el albergue de los individuos privados de libertad. Ahora, rehabilitación, resocialización, reinserción social, tratamiento penitenciario son elementos independientes que deben considerarse y en todo caso operacionalizarse para tener una secuencia lógica, epistemológicamente hablando y empíricamente hablando, porque, como comenté hace un momento, es absurdo pensar que voy a incentivar el carácter de la vida en libertad, los vínculos sociales de la vida en libertad de un individuo separándolo de la sociedad. Pero no porque esto sea absurdo, porque esto sea absurdo no significa que mientras ese individuo esté privado de libertad no puedo aplicar un conjunto de planes
interventivos que al menos lleven a la atención integral. Y por qué no, como diría Guy Lemire, por qué no tratarlo, intervenirlo y tratar que ese individuo salga de la prisión con mejores habilidades, con mejores esquemas de personalidad y con un repertorio conductual, moral, físico y psicológico, además de emocional, diferente al que tenía cuando entró. Eso es tratamiento e intervención penitenciaria. Y a eso es a lo que debemos apuntar, porque igualmente, y como lo vamos a profundizar en un siguiente episodio, la rehabilitación y el tratamiento penitenciario ha tenido un sesgo epistemológico y conceptual muy particular, porque no se ha definido de manera ideal, no hay una definición clara y precisa, y además se toma la rehabilitación como un fin en sí mismo. Es decir, los programas que ejecutas mientras el individuo está privado de libertad y que apuntan a su rehabilitación, reinserción social y resocialización son un fin en sí mismo, y por lo tanto si el individuo reincide, el programa fracasó, y eso tiene que dejar de considerarse así, porque hay muchos factores asociados a un delito y no podemos ser deterministas en esto. Puede que a un individuo, mientras esté privado de libertad por un delito como robo, por ejemplo, sin ser un delincuente habitual, es decir, sin haber cometido el delito de una manera esporádica, por voluntad, etcétera, o por pasión en el momento, ese individuo que no tiene un carácter habitualmente delictivo es intervenido para evitar que él al salir vuelva a cometer un delito de robo. Pero supóngase que el individuo sale de la prisión y cuando sale de la prisión llega a su casa y encuentra a su esposa con otro tipo y los asesina a los dos por la pasión del momento. Podemos decir que allí fracasaron los programas de intervención y rehabilitación. Podemos decir que el individuo se rehabilitó aun cuando los programas de rehabilitación y de intervención fueron para el delito de robo y él cometió el homicidio. Estamos viendo entonces que no hay una clara definición operacional y que es necesaria además para poder entender cómo podemos intervenir y rehabilitar a los individuos, y que debemos dejar de entender que la rehabilitación es un fin en sí mismo, apunta a un fin, y tenemos que empezar a pensar que la rehabilitación es un fin en el momento, es un fin en sí mismo que apunta en este caso a lo que es la intervención y el tratamiento del individuo, dándole garantías institucionales, garantías sociales e individuales para que ese individuo, primero, se le reduzcan los efectos del encarcelamiento o no lo sufran en mayor medida, y por el otro lado, egrese de la prisión con un nivel psicológico, físico, emocional mucho mejor al que ingresó. Pero obviamente es tela para cortar en otro episodio, es una discusión muy profunda a la que vamos a apuntar, y por ahora interesa, por supuesto, lo que es la deconstrucción de los conceptos y de estas teorías particulares que siempre han sostenido que la prisión no funciona, que la pena no cumple su fin y la rehabilitación es un ideal imposible de alcanzar. No, señores. Y concluyo repitiendo la frase que he repetido durante todo el video, y disculpen la redundancia. La cárcel sí funciona porque su objetivo es la privación de libertad o el albergue de un individuo mientras cumple la pena privativa de libertad. La pena sí funciona porque su objetivo es el castigo del delincuente, y la rehabilitación sí es posible alcanzarla si implementamos programas de atención integral durante la privación de libertad que apunten a un fin en sí mismo, es decir, durante ese momento y no a una finalidad posterior una vez que el individuo egrese. Abierto a cualquier comentario, abierto a cualquier discusión. Entiendo que los argumentos que he expresado son contrarios a lo que por mucho tiempo hemos leído y por mucho tiempo hemos escuchado, pero, insisto, es necesario empezar a construir nuestras propias identidades, y además desde un enfoque completamente criminológico, desde un enfoque completamente argumentativo. Así que, señores, abierto completamente a la discusión mientras sea una discusión con argumentos académica y de investigación. Así que los leo en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar. Un fuerte abrazo para todos.